En esta mañana vamos a continuar con la serie de mensajes del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro donde se relata lo que Jesús continuó haciendo por medio de sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. ¿Habéis escuchado esa definición? Y mira, si Sergio venir a hacer un cargo diciendo no le escuché nunca, no le voy a hacer yo. Dice, el libro de los Hechos en lo que Jesús continuó haciendo por medio de sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. ¿Bien? Y confiamos que Jesús continúa haciendo cosas, ¿bien? Porque el Espíritu Santo que habitaba en los apóstoles también habita en nosotros. Así que bueno, esta mañana vamos a leer una historia creo que muy conocida, pero por ser conocida no significa que no tenga un significado profundo y que podamos aplicarlo a nuestras vidas hoy en día. Y vamos a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40, vamos a leer la historia de Felipe y el etíope. La historia de Felipe y el etíope. Dice así, la palabra de Dios dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre Celestial, Señor, gracias por este pasaje, gracias por tu palabra. Esta mañana te ruego que nos des un corazón y oídos, Señor, atentos a tu palabra, que podamos atesorarla y que sobre todo podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí vemos esta historia donde se nos presenta a dos individuos, ¿no? Dos personajes. Por un lado, Felipe, y por otro lado, este hombre que es de origen etíope, es decir, de África del Norte, probablemente de raza negra, y que era eunuco. ¿Bien? Paramos ahí. Bueno, ¿quién era Felipe? Repasen. Felipe era uno de los 7 diáconos que fue elegido para solucionar el asunto de la distribución de los bienes a las viudas. Y Felipe tenía el don de evangelista, o sea, era una persona que era usado por Dios para compartir el evangelio. Y había sido usado poderosamente para llevar el evangelio
a la zona norte de Jerusalén, a una zona donde la gente eran considerados inmundos. ¿Se acuerdan quién era de eso? Los samaritanos. ¿Bien? Entonces, Felipe, este hombre que había sido usado de gran manera, evangelizando, es decir, hablando del mensaje de las buenas nuevas a las multitudes, de repente es llamado por el Señor para acercarse a este hombre. Y este hombre se nos dice que es etíope, que es un alto funcionario de la reina Candace, bien, o sea, un hombre muy importante, y se nos dice un dato, se nos dice que era eunuco. ¿Qué es esto de ser eunuco? Los eunucos eran personas que ya sea porque habían nacido así o porque habían sido castrados, es decir, habían sido, le había quitado, digamos, el testículo, básicamente. ¿Cómo? Mutilado, gracias, Marcelo. Gracias. Habían sido mutilados, bien, para un servicio particular, ¿no? Yo trataba de imaginarme, veía imágenes de... Vieron que si uno pone cualquier historia de la Biblia, hay un montón de arte acerca del asunto, ¿no? Porque básicamente hasta el Renacimiento, casi todo el arte era sobre las historias bíblicas, ¿bien? Y la mayoría de las imágenes se lo muestra a Felipe con el etíope, y el etíope se lo muestra como un negro, pero flaquito, ¿bien? Lo que yo me imagino es que si había sido mutilado, ¿era flaquito o no? No, era gordito. Porque tienen un gatito, saben que cuando lo castran, ¿qué pasa? El gatito... Bueno, no sé en qué ayuda en la prédica, pero bueno. Espero que se lo hayan imaginado al etíope. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuál es el asunto? Tenemos estos dos hombres, ¿bien? Ahora, es importante entender algo en cuanto al eunuco, y ahí va, ¿bien? El eunuco, o sea, el etíope era una persona que no pertenecía al pueblo de Israel. O sea, las promesas del pacto no eran para él. Dios no era su Dios. Si bien era un hombre que había ido a Jerusalén y le gustaba leer la Biblia, él no podía decir, este es verdaderamente mi Dios. Cuando él iba al templo, no podía entrar en el templo, en la parte más importante, porque él era gentil, es decir, no era judío. Y aparte, a verlo, y conocen las escrituras, si alguien había sido mutilado de sus genitales o de su aparato sexual, ¿qué pasaba? No podía entrar en el templo. Entonces tenía dos razones por las cuales era una persona que estaba excluido de la adoración a Dios, ¿no? Y esto creo que hace que esta historia sea más hermosa, ¿no? Porque Dios manda a Felipe a hablarle a este hombre. Porque Dios ama a este hombre. Este hombre es especial para Dios. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a dar un vistazo rápido a la historia y después vamos a sacar seis principios importantes para nosotros hoy. Felipe se acerca a este hombre y lo escucha y va leyendo la Biblia, ¿no? Imagínense, el Señor lo había llamado a Felipe para predicar el Evangelio, y el tipo al cual Felipe le va a predicar el Evangelio va leyendo la Biblia. O sea, es como si el Señor le tiró un corner, digamos, un centro, y le dejó el arco libre. O sea, realmente el Señor venía trabajando, ¿bien? Dice que Felipe le dice, ¿usted entiende lo que lee? Y el eunuco le dice, bueno, si no hay nadie que me explique. Entonces ahí Felipe empieza a explicar el pasaje que estaba leyendo. Y oh casualidad, sin pasaje en el Antiguo Testamento que habla explícitamente de Jesucristo es Isaías capítulo 53, donde se nos dice, después lo vamos a leer, si quiere puede leerlo por su casa, se nos dice que había alguien, un siervo, que había sido trasquilado, había dolido, había sido traspasado por el pecado de su pueblo. Después lo vamos a leer. La cuestión es que Felipe, a partir de esa lectura, empieza a hablar de la buena nueva de Jesús. Empieza a hablar de que todo el Antiguo Testamento, todo lo que él conocía,
hablaba de Jesús. El pasaje no lo dice, pero este hombre acepta el evangelio. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque cuando el tipo ve el agua, él se aprieta un río, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ella, en ese momento de viaje, digamos, que fueron en el carruaje, Felipe le habló de Jesús, le habló de la necesidad de arrepentirse, la necesidad de creer, y también la necesidad de bautizarse. ¿Bien? Entonces, Felipe lo bautiza, y luego cada uno sigue su camino, y dice el pasaje que el eunuco siguió su camino alegre. ¿No? Siguió su camino alegre. Bueno, ahora, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Creo que hay 6 cosas que podemos aprender. Pero fundamentalmente tenemos que entender cuál es el tema central. Acá este pasaje, a diferencia del pasaje que habíamos visto la semana pasada, donde se hablaba del evangelio para las masas, acá se habla del evangelio para una persona. Entonces vamos a entender 6 principios acerca del evangelismo personal. ¿Qué significa evangelismo? Esto de compartir las buenas noticias de Jesús en forma personal, ¿no? De un individuo a otro individuo. Lo primero que vamos a aprender es que en el evangelismo es importante la obediencia. Felipe, ¿qué es lo que hace? Él responde al llamado. Versículo 26 dice, un ángel del Señor le puso, ponte en marcha hacia el sur. Bien. Versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe, ¿qué hizo? Fue obediente al mandamiento del Señor. En los evangelios y en el libro de los Hechos vemos claramente que el Señor dice, este mensaje tiene que ser anunciado. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿se acuerdan que habíamos visto que Jesús le dice a los discípulos, quédense acá en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo los va a empoderar para que ustedes sean testigos. Y me van a ser testigos cuando reciban poder, y me van a ser testigos primero en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, había un llamado explícito, un mandamiento explícito del Señor a predicar el Evangelio. Ahora, la mayoría de las veces el Señor no es tan claro con la mayoría de nosotros. No, por lo menos a mí nunca se me apareció un ángel y me dijo, hágate para allá. ¿Bien? Pero lo que sí tenemos que tener en claro es que el Señor a cada uno de nosotros nos llama a compartir el Evangelio. La semana pasada habíamos visto que la predicación en Samaria se había desatado por un suceso importante. ¿Quién se acuerda? Vamos a hacer una pausa. ¿Por qué la iglesia dio el primer paso y dejó de predicar en Jerusalén y empezó a predicar en Samaria? Por la persecución. Algunos dicen que porque la iglesia no obedeció a Hechos 1.8, porque dice Hechos 1.8, sucedió lo que pasa en Hechos 8.1. ¿Te das cuenta? Es fácil acordarse, porque no obedeció Hechos 1.8, es decir, hay que predicar desde Jerusalén a lo último de la tierra. El Señor que mandó persecución. Bien. Es decir, cuando la iglesia es desobediente, quédense tranquilo, el Señor va a cumplir su plan. Bien. Ya sea por las buenas o por las malas, el Señor va a movilizarnos para que prediquemos el Evangelio. Una de las cosas que vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos es cómo le costó a la iglesia entender que el Evangelio es para todos. Más adelante vamos a ver, el Señor tiene que darle una visión. 3 veces le tiene que mostrar a Pedro que tiene que predicar a los gentiles. Luego decir, pero ¿cómo puede ser si Jesús cuántas veces le dijo que tenía que ir a
todo el mundo, a todas las naciones. Sin embargo, vez tras vez, Dios le tuvo que demostrar, hay que salir, hay que predicar. Entonces, lo primero que vemos en el evangelismo es que hay que ser obediente. Ahora, le hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Por qué te cuesta evangelizar? ¿Por qué te cuesta compartir el mensaje del evangelio? Muchas veces nos da vergüenza. Hay algunos que somos más vergonzosos y por ahí no tenemos la capacidad de hablar que tienen otros. A veces estamos muy fríos, ¿no? ¿A qué me refiero que estamos muy fríos? Nuestra relación con el Señor no es la que debería ser. Entonces, en vez de hablar del Señor, nos ponemos a hablar de política, nos ponemos a hablar de fútbol, pero no hablamos de Jesús. A veces tenemos buenas excusas. ¿Sabes qué? El evangelismo no es mi don. Déjame el Sergio que predique el evangelio. Déjalo a José que predique el evangelio. El evangelismo no es mi don. ¿Cuál es tu excusa? Hay muchas excusas. Hay excusas por ahí un poco más elaboradas, como por ejemplo, de religión y política no se habla, ¿no? Yo soy médico en el consultorio, la mayoría de las veces termino hablando de política y religión, ¿bien? Aunque no sea lo mejor, pero casi cuando uno empieza a hablar de algo, casi todos los caminos tienen que llevarnos a Jesús, ¿no? ¿Amén? Amén. El libro de Romanos dice, ¿cómo van a oír el mensaje del evangelio si no hay quien les predique? Si la ciudad de Córdoba, si mis vecinos necesitan el evangelio, ¿cuál va a ser el medio que Dios va a usar para ganarlo? Va a ser cada uno de nosotros. Centroamérica no va a ser ganado si no va a ser por la familia Cabral, los Carbonell, los Navarrete. La zona de manantiales no va a ser alcanzada si no sea por la familia García y la familia Felicia. Urredón, San Vicente, Cano Domínguez. Está Carmen. En Purredón. Está la familia Medina. Está mi mamá. Y así. Cada barra. La Magui. ¿Bien? Pero no al medio. Vamos, gente, todavía. ¿Cómo va a llegar el evangelio? Por cada uno de nosotros que prediquemos. Dice la palabra de Dios, benditos son los pies del que anuncia las buenas nuevas, ¿no? Benditos son aquellos que anuncian este mensaje. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que hacer es obedecer el llamado del Señor. Lo segundo que tenemos que hacer es sumarnos a lo que Dios hace. Presta atención. Tenemos que sumarnos a lo que Dios hace. Este hombre es un hombre al cual Dios ya le venía hablando. Este hombre no estaba totalmente alejado de las cosas de Dios. Es más, era lo que se llamaba en la antigüedad, era un temeroso de Dios. Era una persona que leía el Antiguo Testamento. Entonces Dios ya lo estaba buscando. Dios ya lo estaba hablando. Entonces cuando Felipe viene, lo único que tiene que hacer es decirle, el Mesías es Jesús. Entonces, cuando nos acercamos a alguien, hermanos, nosotros tenemos que tratar de discernir dónde está esa persona, qué es lo que Dios ya está haciendo en esa persona. A ver si me puedo explicar. Le voy a dar un ejemplo de lo que no hay que hacer. Bien. Hace un tiempo estaba en un ministerio de evangelización en los hospitales, ¿no? Y no es para criticar, pero a veces aprende de las cosas buenas y de las cosas malas. Era un hermano que entraba y decía, bueno, permiso, quiero hablar un segundito. Dios le ama a usted. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores y todos estamos lejos de la presencia de Dios. Pero Jesús vino a morir por sus pecados. ¿Usted quiere aceptar a Cristo? Y el tipo estaba acostado ahí, con una sonda en la nariz, con la chata debajo. O sea, fue tan impersonal la predicación. A ver, es así. O sea, no usa gracia, pero es así. ¿Jesús compartió el evangelio así? No.
Si usted lee los evangelios, no hay una sola vez que Jesús predica de la misma forma a un individuo. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Cuando habla con la mujer samaritana, le dice: anda a buscar a tu marido. No tengo marido, sí, tenés 5 maridos, el que tenés ahora no es tu marido, ¿no? Jesús habla con la gente donde la gente está. Y la mayoría de las veces las oportunidades que tenemos de compartir el evangelio son en relaciones que ya tenemos. Hay excepciones, a veces nos subimos a un colectivo y estamos 20 horas con una persona. Bueno, quizás es la única vez y última vez que lo veamos. Pero la mayoría de las veces el evangelio se transmite del primo al primo, del primo al vecino, a la gente que nos llega, a la gente que pertenece a nuestras redes sociales. Cuando hablo de redes sociales no hablo a la tecnología, me refiero a la gente que frecuentamos. Bien, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué es lo que le está pasando a esta persona que está al lado mío? ¿Cuál es la situación que le está pasando a mi vecino? Le doy un ejemplo. El otro día en una paciente que no sé por qué la primera vez viene, se abre y me dice que estaba deprimida. Y me dice: sí, porque me acaba de dejar mi pareja, dice. Y hace 10 años también me dejó mi pareja. Y hace 10 años también me dejó mi pareja. Entonces me dejó pensando, ¿no? Entonces, la segunda vez, digo: uy, acá me metí la pata. Pero le digo: ¿sabes qué? Me dejaste pensando. Le dije: vos no podés atar tu felicidad a una persona. Bien. Más o menos le copié a Jesús el pasaje de la samaritana, ¿sí? Y fue el segundo encuentro. El tercero, quizás Dios me da la oportunidad de decir: ¿sabes qué? Jesús es el único que puede llenar ese vacío. Bien. Entonces, es así como tenemos que compartir el evangelio. Obedecemos al Señor, nos acercamos y vemos lo que Dios ya está haciendo. La mayoría de las personas que llegan al evangelio son personas que han estado en un proceso donde diferentes personas han compartido. ¿Bien? Lo tercero que vamos a ver es que siempre, o la mayoría de las veces, la predicación está basada en la Escritura. Este hombre no viene leyendo el diario. ¿Qué viene leyendo? La Biblia. Y la Biblia es la base para empezar a hablar del evangelio. Y ahora más que nunca, es muy importante esto. Bien, ahora más que nunca es muy importante estudiar la Biblia con la gente con la cual queremos presentar el evangelio. Les voy a dar un ejemplo. En la India, por ejemplo, los indios son politeístas. Entonces, los misioneros, ¿qué se dieron cuenta? Que cuando vos vas a la India y empezás a hablar a Jesús, los indios dicen: bárbaro, genial, vení Jesús a mi vida y te voy a hacer lugar entre todos los dioses que ya vengo adorando. ¿Bien? ¿Pero eso es el evangelio? No, Jesús es inclusivo. Cuando vos le abrís la puerta a Jesús, todos esos dioses tienen que quedar en lado. Entonces, ¿qué se dieron cuenta los misioneros? Que para poder predicarle el evangelio, tenían que predicarle toda la Biblia. Tenían que empezar por el libro de Génesis. Dios es el creador. Todo lo que existe lo hizo Dios. Hay un solo Dios verdadero, ¿no? Y empezar a hablar de toda la historia que la Biblia nos presenta. Ahora, nosotros, ¿por qué es importante esto? Algunos de ustedes dirán: bueno, Manuel, no estamos viviendo en la India. No, y sí, porque estamos viviendo en una época post-cristiana. Hace muchos años atrás vos hablabas de Dios y de Jesús y la gente realmente entendía lo que quería decir. Hoy en día la gente no maneja conceptos como pecado, como salvación, como cielo o infierno. Por eso es importantísimo empezar un proceso de estudiar la Biblia. Déjeme decir una cosa: usted se va a sorprender lo abierta que está la gente a estudiar la Biblia. Nosotros estamos usando un librito que se llama ¿Quién es Jesús? ¿No? Y ese librito, ¿quién lo ha visto ese librito? Bueno, son 6 estudios del Evangelio de Lucas. Y hay una familia aquí, es la familia Felicia, que llegó a través del estudio de ese librito. Hay varios que han llegado al conocimiento del Señor
por estudiar la Biblia, ¿no? Otro día mi señora, esas cosas que Dios hace. Otro día mi señora lleva a lavar el auto, ¿no? Que hace como un año que lo lavábamos, más o menos. Y la cuestión que ponen en el GPS lavaderos, y oh casualidad que uno de los lavaderos pertenecía a una familia que habían sido compañeritos de mi hijo, ¿no? Entonces cuando llega mi señora a golpear la puerta, sí, mira el lavadero. No, hace como 2 años que no tenemos lavadero. Pero esa mujer, hace como 3 o 4 años atrás, había accedido a estudiar la Biblia con mi señora, el Evangelio de Marcos. Entonces mi señora le dice, ¿saben qué? Estamos estudiando la Biblia. Con Graciela, con un montón de mujeres ahí del barrio. Y la chica que te dijo, Gordon. El martes igual. El martes igual. Es ¿Me entiendes? también. A ver. Para Dios no hay casualidades, ¿no? Y Dios utiliza hasta los errores del GPS, ¿no? Para que las personas vengan a estudiar su palabra. Entonces no tengamos miedo. No hace falta ser un erudito para decirle a otro, che, ¿sabes qué? ¿Querés conocer quién es Jesús? Ven en mi casa, vamos a abrir la Biblia, vamos a tomar el mate. Y nos juntamos que vamos a conocer quién es Jesús. Bueno. Versículo 35 dice, entonces Felipe, comenzando en ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? ¿El Evangelio de qué se trata? Es una respuesta que tiene una sola pregunta, de una sola palabra. Jesús. El Evangelio se trata de Jesús. Jesús vino para rescatarnos de nuestros pecados. Jesús vino para sacarnos de la situación en que vivimos. Jesús vino para que dejes esa forma de vida que te trae de mal en peor. Jesús vino por amor a cada uno de nosotros. Entonces, Felipe empezó a hablarle el Evangelio de Jesús basado en el libro de Isaías, en ese pasaje. Puede leerlo en su casa, pero acá vamos a leer básicamente lo que dice ahí. Dice, como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su tranquilador. Ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Ese pasaje hace referencia a que Jesús fue llevado como un cordero al matadero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. En el libro de Génesis, Jesús es la simiente de la mujer. ¿Qué más? Jesús es como José, que fue traicionado por sus hermanos. Lo quisieron matar, pero Dios utilizó eso para salvar a mucha gente. En el libro de Éxodo, ¿dónde vemos a Jesús? En el Cordero Pascual. En el libro de Levítico, Jesús es el Cordero de la expiación. En el libro de Números, es la serpiente que todos tenían que mirar para ser salvos. En el libro de Josué, es el capitán que lucha las batallas del Señor. En el libro de Jueces, cuando el pueblo de Dios caía en opresión, Dios aquí mandaba a un libertador. Jesús es ese libertador. En el libro de Ruth, Jesús es el pariente redentor. ¿Se acuerdan del libro de Ruth? En el libro de los Reyes, Jesús es como David. En los Salmos, ¿quién es Jesús? Es el dulce cantor de Israel. En el libro de Proverbios, Jesús es el sabio, más sabio que Salomón. Entonces, el Evangelio es Jesús. Ahora, déjeme decirle, el Evangelio es la historia y la verdad más hermosa que podemos compartir. A ver a los chicos. ¿Le gusta el Rey León? Más o menos. ¿Vieron el Rey León? Sí, bien. Bueno, el Rey León, en una parte de la película, hay una canción donde habla del ciclo sin fin. Bien, y básicamente habla del ciclo de la vida, ¿no? ¿Se acuerdan del Rey León? Está el padre, que no me acuerdo cómo se llamaba, Mufasa.
y el leoncito que se llamaba Simba, ¿bien? Y habla del ciclo de la vida, ¿no? Y muestra todo hermoso, dice, así están las estrellas que son polvo, y pertenecemos al ciclo de la vida. Y nacemos, y morimos, y todos pasamos a ser parte del ciclo sin fin. ¡Qué hermoso mensaje! El Evangelio es el mensaje hermoso. Hermanos, si nosotros creemos en el Evangelio, nosotros empezamos a ser parte de este ciclo que no tiene fin real, porque después de la muerte, cada uno de los que han confiado en Jesucristo, vamos a resucitar para una vida eterna y vamos a ser felices para siempre con el Señor. El Evangelio es un mensaje glorioso. Antepenúltimo punto. Cuando el etíope o el eunuco ve el agua, dice, ¿qué impide que sea bautizado? El eunuco había entendido el Evangelio, se había arrepentido, había entendido tanto que dice, me hace falta bautizarme, ¿no? ¿Y qué es el bautismo? El bautismo se suele decir que es el primer paso de obediencia. Es una manifestación pública de lo que ya pasó en mi corazón. Cuando yo me bautizo, me identifico con Jesucristo, me identifico con la muerte y resurrección de Jesús. Ya mis pecados han sido perdonados. Yo ya no vivo, sino que Jesús es el que vive. Mis pecados han sido limpiados. Ya soy una nueva persona. Hablando de eso, tenemos que hacer un curso y tenemos que hacer un bautismo. Todos aquellos que quieren bautizarse, por favor, luego pueden hablar conmigo o con Eduardo Cristian, ¿no? Porque es importante bautizarse. Último punto. ¿Cómo se va el eunuco? Se va alegre. ¿Bien? Y creo que acá es la parte más hermosa, ¿no? Dice, una canción dice, gozo hay, sí, en seguir a Cristo, gozo en el corazón. Menos mal que no lo están grabando. Hermosa canción, ¿no? Gozo hay en seguir a Cristo. El Antiguo Testamento dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sí? Y la vida cristiana no es una vida que es color de rosa, pero déjeme decirlo, qué duro era vivir cuando no conocíamos al Señor. ¿Se acuerda? Vivíamos en oscuridad. Y cuando el Señor llega a tu vida, empieza a iluminar esa oscuridad y empieza a traer orden en medio del caos. Hermanos, las personas que nos rodean y no conocen el Evangelio viven una vida de tristeza y de desorden. Familias desintegradas, personas que están sumidas en la adicción, en la tristeza, personas que no tienen un horizonte, personas que viven el día a día y lo único que están pensando es que llega el fin de semana para tomar y olvidarse de la realidad. El Evangelio es lo único que puede traer gozo genuino y verdadero. ¿Dónde están los Felipes de esta generación? ¿Quiénes van a ser obedientes al llamado del Señor? Yo creo que el Señor nos está llamando. No ha mandado un ángel, pero el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a que podamos ser el Felipe en mi trabajo, el Felipe en mi barrio, y le podamos combatir el Evangelio a los eunucos, aquellos que están alejados de Dios, aquellos que están sin esperanza y sin futuro y sin Dios en este mundo. Amén. Y si hay alguien en esta noche que está como ese eunuco, como ese etíope que algo conoce, porque por algo viniste acá, algo conoce, algo has escuchado, déjame decirte que Dios te ama y ha muerto por tus pecados. Lo único que tenés que hacer es recibir el perdón de Dios. Arrepentirte. Dice la Biblia que el día que vos confesás tus pecados, pasás a ser un hijo de Dios. Y tu vida no va a ser perfecta, pero te vas a ir alegre como ese
eunuco que encontró a Jesús. Oramos. Señor, gracias por esta tu palabra. Te ruego, Padre, Señor, que nos ayudes a ser obedientes. Señor, Felipe fue obediente y compartió el mensaje del Evangelio con este hombre, que quizás fue el primer misionero en África. Señor, te ruego por cada uno de nosotros que nos ayudes a compartir las buenas noticias del Evangelio. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén y amén. Amén.